Buenas noches, mi nombre es Santiago Vargas. En este caso, los actores del sistema de nuestro proceso de la matrícula son el apoderado y la secretaria. El apoderado se va a encargar a realizar el proceso de inscribir al alumno en el sistema y la secretaria es la cual tiene que ayudar en el proceso en el sistema de inscribir al alumno. Siguiente, vete, por favor. Los casos de uso del sistema. En este caso encontramos el caso de gestionar la solicitud virtual, el registro de datos, el mantenimiento de horario, el envío digital, gestionar pagos, mantenimiento de pagos, validar datos y mantenimiento de la base de datos. Estos son los costos principales. Los casos de uso extendido son la descargar ficha de registro, cargar documentos, emitir comprobante y emitir documentos. Y los includes son las búsquedas de datos, en este caso del sistema. Siguiente. En este diagrama explicamos cómo el apoderado y la secretaria tienen relación con las especificaciones en el caso de uso. Por ejemplo, el apoderado va a gestionar la solicitud virtual, también se amplía una descargar ficha de registro. De esa manera, un registro de datos también carga los documentos. Y como la secretaria también se registra en el login y gestionan los pagos para emitir los comprobantes. Siguiente, por favor. En este caso de uso, gestiona la solicitud virtual. Bueno, en la descripción, para ser un poco más breve, eh, el apoderado debe pedir la matrícula para que se registre su hijo, o bueno, en este caso la hija, y el actor principal es el apoderado. Siguiente. Siguiente, por favor. En los registros de datos, bueno, el apoderado debe llenar los datos del alumno para que no haya inconvenientes. Deben estar los datos protegidos también, y el actor principal es el apoderado. Siguiente. El envío digital, los actores envían información, datos y documentos mediante correo electrónico y un aplicativo. Bueno, el actor principal en este caso es la secretaria del apoderado. Siguiente. En el caso de gestionar el pago, la secretaria solicita, valida y registra el pago de la matrícula realizado por el apoderado para que en este caso el apoderado pueda inscribir al alumno. En este caso, el actor principal es la secretaria, ya que se va a encargar de realizar todo el proceso. Siguiente. El login es el aplicativo el cual permite que la secretaria realice la entrada al aplicativo para poder usarla de manera que la que ella necesite. En este caso es nuestro aplicativo para que pueda ingresar al sistema. Siguiente. Una validación de datos también, la secretaria debe comparar y dar visto bueno a los datos registrados y documentados del alumno. Esto quiere decir que los datos deben estar correctamente en el sistema para que no tengamos inconvenientes a futuro. Siguiente. Un mantenimiento de horario. Esto quiere decir que la función, en este caso, la secretaria debe realizar un mantenimiento en datos del horario, dependiendo de los requisitos del alumno. En este caso, la secretaria se va a encargar de administrar el tema del horario para que inscribirlo al apoderado de la matrícula. Siguiente. El mantenimiento de la base de datos también es fundamental, ya que el aplicativo debe permitir que la secretaria realice el mantenimiento de la base de datos del alumnado, para que en este caso no tengamos problemas con la información del alumno. Siguiente. La búsqueda de datos. El aplicativo debe permitir que la secretaria realice la búsqueda de datos de los alumnos para así obtener los documentos registrados en el proceso de la matrícula. En este caso, cuando tengamos un problema o queremos buscar una información, la secretaria se va a encargar de realizar la búsqueda de los datos del alumno. Siguiente. Mi nombre es Carlos González y voy a empezar exponiendo la parte de paquete de análisis, donde podemos visualizar que hemos insertado 4 paquetes, los cuales se subdividen en capa general y capa específica, donde estos son matrícula, cobranza, mantenimiento y búsquedas. Posteriormente tenemos las clases de entidad, donde se subdividen en 3, clase interfaz, clase control y clase entidad, donde en clase interfaz tenemos 5, que vendrían a ser el menú principal, el registro de matrícula, la consulta de pagos y registrar datos, que a su vez comparten y tienen su clase control, que tiene o lleva la misma denominación. Y finalmente en clase entidad tenemos 3, que son matrícula, alumno y pagos. Aquí podemos visualizar la realización de los casos de uso de sistemas. Por ejemplo, algunos podrían ser búsqueda de datos, crear documentos, gestionar pago, etc. Ahora vamos a ver el diagrama de comunicación, en este caso de registrar matrícula, donde el que inicia el proceso es el apoderado cuando él interactúa con el aplicativo web y posteriormente se nota todo el flujo
que nuestro sistema o aplicativo web tiene cuando el apoderado comienza a realizar la transacción. De igual manera, tenemos registro de datos, donde inicia también es el apoderado al momento de registrar un alumno. Luego tenemos también el diagrama de comunicación consulta en digital de matrícula y lo inicia la secretaria cuando ésta requiere consultar una matrícula y enviarla digitalmente hacia el apoderado. Y finalmente, consultar pago, que ayuda a la secretaria a saber si existe alguna deuda por parte del alumno para, en todo caso, informarla según sea conveniente. Ahora, también tenemos el diagrama de secuencia, que tiene relación con el diagrama de comunicación. Quizás podríamos decir que se representa de distinta forma o de distinta manera, pero ambos comparten el mismo flujo. De tal manera, el que inicia en este caso, tal cual lo vimos hace un momento, es el apoderado. En el siguiente diagrama de secuencia tenemos el registro de datos, donde también inicia el apoderado al momento que interactúa con la web, para registrar datos del alumno, etc. El diagrama de secuencia de consulta de envío digital de matrícula, y finalmente tenemos el diagrama de secuencia gestionar pago. Eso será todo lo que pasa a mi compañero. Bueno, mi nombre es Jenfer Valencia. Yo les explicaré la construcción del diagrama de clases. En gestionar solicitud virtual, nos muestra que el apoderado genera un envío de solicitud donde sería registrada en una base de datos, ¿no? Como observamos ahí, se registra el nombre, el apellido y el DNI. En el registro de datos, eh, el emisor hace un registro donde llega al registro, a la base de datos, ¿no? Donde se registra el DNI, el correo electrónico, el código de registro y los documentos, ¿no? En envío digital, en este caso, pues estaría el emisor y el receptor, que sería el apoderado y la secretaria, donde se envía un mensaje, ¿no? Donde se genera el código de mensaje, la fecha de mensaje, del emisor, el receptor y la información. Luego se genera un envío y se envía a la base de datos, ¿no? Que se envía el código de mensaje, la información y la fecha de mensaje. En gestionar pago, en la secretaria, que sería el receptor, pues genera un comprobante de pago y solicita pago, ¿no? En comprobantes, pues genera un monto, la fecha, el número de comprobante, el nombre, el apellido y la descripción, ¿no? Y se solicita, el solicitar pago, genera el número de comprobante, el nombre, el apellido del receptor y la fecha. En validar datos, la secretaria, en los datos, pues lo que registra, ¿no? Sería el nombre, el apellido, su edad, el DNI, la dirección del receptor, ¿no? El número de expediente, el teléfono, ¿no? Llega al control validar y se registra a la base de datos, ¿no? Con el número de expediente, el DNI, el código de alumno, el grado y la sección. En el caso de mantenimiento de base de datos, en la construcción también la secretaria pues coloca los datos de alumno, que sería el nombre, apellido, el grado, la sección, el DNI, el teléfono, el correo electrónico y la dirección, ¿no? Y en este caso, pues, al igual que en validar datos, encontramos unos botones para actualizar, eliminar o añadir, ¿no? Los datos, ¿no? Y se registra ahí ya registrarse en la base de datos, ¿no? Con el código de registro, el DNI, nombre, apellido, el teléfono, el correo y la dirección. El mantenimiento de horario, la secretaria pues ahí generaría, ¿no? Los horarios, ¿no? Que se muestran, pues, los cursos, ¿no? Con un string, las horas, el grado, la sección y los días, ¿no? Con los cuatro con un integer. O igualito tiene un botones de modificar, ¿no? Para actualizar, añadir o eliminar todos los datos y donde se registraría, ¿no? La base de datos. Mantenimiento de pagos, la secretaria igualito coloca los pagos, el código comprobante, con integer el monto, la fecha y la hora, ¿no? Esto tiene sus modificaciones, actualizar pago, añadir pago, eliminar pago y se registra a la base de datos un monto como integra. Por último, la búsqueda de datos, el receptor, pues para buscar, ¿no? Tendría que generar, ¿no? El número de DNI, donde se registra en la base de datos, ¿no? Se selecciona el número de DNI que se coloca y se busca, y en la base de datos se genera el DNI
que se desea encontrar, ¿no? Y toda la información del número de DNI que se colocó. Eso es todo de mi parte, gracias. Vale, en este caso, el modelo lógico, este es el modelo lógico de nuestro proyecto, en que se basa en una clase principal apoderado y la otra secretaria, que se divide en el envío digital, el registro, en el solicitar pago, en la base de datos y la base de datos en este caso. Siguiente. El modelo físico en este caso es nuestros ID de cada tabla, de la tabla de apoderado, solicitud, vacante, registro, en la base de datos de alumnado, secretaria, login o base de datos de horario y en el pago. Cada tabla tiene ciertos datos específicos del sistema. Eso es todo. Muchas gracias. Ya, yo a mí me toca la parte que son las tarjetas. La primera tarjeta sería registrar la matrícula. Para eso, ahí ponemos que los colaboradores va a ser el código de matrícula y el menú principal. Y la responsabilidad que se va a encargar de almacenar los códigos de las matrículas y también van a cerrar la interfaz y se podrá retornar al menú principal. En otra tarjeta sería registro de datos, que serían los colaboradores. Ahí sería el código del alumno y también van a mostrar la interfaz. Y la responsabilidad sería de que se encarga de guardar el código del alumno y también de cerrar la interfaz. También se podrá ingresar el nombre completo y se tiene que poner el DNI, el número de DNI y el correo electrónico, pues, ¿no? Por otro lado, en la tercera tarjeta va a ser la consulta y el envío digital de matrícula. Aquí se va a tener que es el de los colaboradores. Van a mostrar la interfaz y también van a tener que mostrarle el mensaje del envío digital. Y la responsabilidad sería que en esta clase se tiene que consultar a la secretaria. Luego nos muestra una interfaz, seleccionar el envío digital y también se va a realizar el envío y esperamos que llegue el mensaje pues, ¿no? al correo electrónico. Por último sería la cuarta tarjeta, que sería consultar el pago de los colaboradores. Muestra la lista de pago vencidos al correo, muestra el mensaje, muestra la interfaz y la responsabilidad sería de que en esta clase se tiene que consultar los pagos, se muestra la interfaz, agregamos los datos a la cuadrícula y luego de eso consultamos los pagos y enviamos la lista de pagos vencidos.